Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy daré comienzo a un ciclo sobre el cyberpunk en el cine. Es un subgénero de la ciencia ficción que durante los 80 y los 90 tuvo grandes títulos que permanecen ahora como grandes clásicos del cine y que representan justamente esta visión posapocalíptica o distópica del futuro y que vale la pena volver a analizar porque tienen temas centrales que son muy actuales todavía y que justamente ponen de relieve esa lucha de la tecnología contra el ser humano, esa lucha, esa amenaza también de los androides y la convivencia de los robots, de la inteligencia artificial en el planeta junto a los seres humanos, y creo que vale la pena retomar algunas de estas ideas centrales, desarrollarlas y volver a ver estos clásicos del cine bajo una nueva perspectiva. Daré inicio a este ciclo del cyberpunk con lo que se considera la película fundacional de este género, que es Blade Runner. La película de 1982 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford, con las participaciones estelares de Rutger Hauer y Sean Young. A modo de sinopsis, la película trata sobre un Blade Runner que debe encontrar y retirar a 4 replicantes que se robaron una nave en el espacio y han regresado a la Tierra para encontrar a su creador. Esta película supone uno de los grandes avances, sobre todo desde la puesta en escena, desde la estética y desde la imagen que creó Ridley Scott sobre este futuro distópico y esta visión de Los Ángeles, situada en el 2019, unos casi 40 años después de la concepción de este proyecto, y que permanece ahora como uno de los grandes clásicos de culto que desde el punto de vista de diseño de producción, dirección de arte, dirección de fotografía y también desde el punto de vista de la banda de sonido y cómo se trabajó también la música, significaron un avance y un hito en términos cinematográficos que todavía permanece como una obra de las más importantes, sobre todo del comienzo de la década de los 80. Como mencionaba anteriormente, esta película se le considera como la primera que quizás puede encajar del todo dentro de lo que se conoce como el género del cyberpunk, porque maneja varios de los temas centrales que desarrolló esta corriente, que comenzó primero en la parte literaria, comenzó primero con escritos, con grandes novelas de autores como Philip K. Dick, que es justamente el autor de la novela en la que se inspira Blade Runner, y autores posteriores como William Gibson y Bruce Sterling, que desarrollaron este género en la literatura y que luego también contribuyeron mucho en la creación de películas, en la colaboración con guiones, con historias que luego formaron parte de la producción cinematográfica de los 80 y de los 90 sobre todo, y que pues mantuvieron como este auge sobre estas temáticas relacionadas con la inteligencia artificial, con la informática, con internet, con la robótica y con esta visión del futuro de una manera como posapocalíptica o distópica, en la que la tecnología termina apoderándose del ser humano y pone en riesgo la supervivencia de la especie. Blade Runner está basado en la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? Es una pregunta que se hace el autor y que pone de relieve justamente ese tema central en el que se cuestiona qué es lo que hace humanos a los seres humanos y cuáles son las diferencias o cuál es la diferencia esencial entre ser un ser humano y ser un androide. Y yo creo que la novela justamente desarrolla muy bien estas cuestiones que también aparecen en la película, pero que en la novela hay varios temas que Ridley Scott dejó de lado y que adquirió otras referencias también. El tema original de la película Blade Runner lo saca de una novela escrita por Alan Knowles que se llama The Blade Runner, y entonces la película es como un poco como una mezcla entre estas dos referencias y otras cuestiones también, como los dibujos de Moebius, el dibujante francés de cómics, y otras referencias también visuales y estéticas. Recordemos que esta película de Blade Runner como que aglutina a un gran número de artistas que fueron muy importantes también para justamente crear toda esta imaginería y todo este universo futurista, personas tan importantes en el mundo del cine como Sid Mead, que era justamente como este diseñador futurista que fue el que creó más o menos todas estas cuestiones de la ciudad de Los Ángeles, como la pensó Ridley Scott en los 80, y como pues también justo con Douglas Trumbull, que era un especialista de efectos especiales que había trabajado en otras películas importantísimas como La Odisea del Espacio de Kubrick. Entre este conjunto de personas crearon toda esta cuestión conceptual y este diseño de producción y diseño de arte que todavía permanece como uno de los más espectaculares que se han hecho y que se han llevado a la pantalla. También hay que tener en cuenta que en esta época prácticamente todos los efectos especiales fueron rodados, fueron creadas, las ciudades con maquetas, los decorados, significó pues un trabajo increíble que justamente hoy en día sería muy difícil de concebir porque fue muy costoso, muy laborioso. La película tardó muchísimos meses en completar
completarse debido a que tenían que construir todos los decorados, todas estas maquetas. La mayoría de los efectos especiales se rodaron, eran efectos prácticos, y eso también le da como ese look como más orgánico a la película, que creo que también cuando la revisitamos ahora nos da esa sensación de que es como un poco más real, de que las cosas se pueden como tocar, de que son pues materialmente están ahí, y eso creo que le aporta muchísimo a la película y se mantiene como uno de los trabajos más impresionantes que se ha hecho utilizando todas estas técnicas. Creo que también hay como una confluencia de técnicas que se aunan en esta película y que ya venían varios años desarrollándose, pero que aquí como que encuentran su momento de mayor esplendor. Aunado también, no olvidemos, la dirección de fotografía de Jordan Cronenweth, que permanece también como una de las direcciones de fotografía más espectaculares y más preciosistas también que se ha hecho dentro de lo que sería justamente esta película, que está enmarcada quizás también en el género de film noir. Es una película futurista de ciencia ficción con muchas cuestiones del cyberpunk. En ese momento todavía no estaba constituida como una película fundacional del cyberpunk, pero posteriormente, justamente por los temas centrales en los que se trata en esta película, ahora se le considera como el primer o el punto de partida, la primera gran obra que aborda estos temas y estas preguntas esenciales sobre la existencia del ser humano y el futuro y esa convivencia del ser humano con los androides. Son varias las cuestiones que hacen que Blade Runner sea como la primera película que se considere cyberpunk del todo. Sí es cierto que la ciencia ficción pues ya tenía bastantes obras que ahora mismo son clásicos indiscutibles, como mencionaba anteriormente La Odisea del Espacio. También había películas donde plantean el tema de los androides o de la inteligencia artificial, como películas como Westworld, basada en la novela de Michael Crichton, que también dirige Michael Crichton, el escritor también de otras novelas como Jurassic Park. Habían ya varias cuestiones distópicas como Soylent Green, una película interpretada por Charlton Heston que también fue muy importante, pero esta película también introduce otros temas centrales del cyberpunk que aunan pues a este concepto y le dan como mucha más importancia o ponen como más de relieve los temas que a partir de los 80 y los 90 se constituyeron como los temas centrales de este subgénero. Una de las cuestiones es la presencia de la corporación Tyrell, que es la corporación que desarrolla estos androides. La película comienza con un scrolling donde se va contando un poco como a modo de la Guerra de las Galaxias, que en este mundo, en este estado de la cuestión, la empresa Tyrell Corporation desarrolla los Nexus 6, que son los androides más avanzados hasta la fecha, que son prácticamente humanos, pero con características de fortaleza y de inteligencia que básicamente superan a las cualidades de los seres humanos y que son prácticamente indetectables. Estos androides, los Nexus 6, en el argot o la jerga de la película, se les llama los replicantes. Y los Blade Runner, que es el personaje de Harrison Ford, los Blade Runner son como una unidad especial de la policía que se encarga de perseguir a estos Nexus 6 cuando se rebelan en contra de los seres humanos, porque están diseñados para ser esclavos y para colonizar pues colonias y planetas que están fuera de la Tierra, pero de vez en cuando se producen ciertos fallos, que es también uno de esos temores que hay, que vemos justamente como en películas como en Terminator, ese fallo del androide, ese fallo del robot, que ya también introducía Kubrick en 2001 La Odisea del Espacio, y cómo puede haber ahí como esa amenaza de que el robot termine también sublevándose y rebelándose en contra de su creador o sus creadores. Esto es un poco lo que plantea la película de Blade Runner y introduce el tema de la gran corporación como la causante de todas estas cuestiones que parecen buenas o parecen que son avances tecnológicos que ayudan al progreso de la Tierra, pero que terminan revirtiéndose contra la armonía y contra la supervivencia también de la especie. Entonces, también hay que recordar que el cyberpunk, una de las cosas que más hace énfasis es como esta visión del mundo distópico, pero también como un mundo como muy empobrecido, en un mundo sobrepoblado. También esta idea de la megalópolis, como se presenta en Los Ángeles, con grandísimos rascacielos, donde hay pues miles y miles de edificios y luces por todas partes. Toda esta cuestión del diseño de producción con las luces de neón, toda esta cuestión como muy asiática, esa idea de que también Asia y toda la cultura termina también imponiéndose sobre la cultura occidental, pero la vida pues es un poco como el eslogan clásico de la definición de cyberpunk, ¿no? Es como low life, high tech, o sea, tenemos una vida como muy tecnológica, como con mucha innovación, pero la vida termina siendo también como en términos humanos más empobrecida, y en términos de cómo vivimos en estas ciudades se muestra también
también en conjunción con esa idea del cine negro, ¿no? de la ciudad como un sitio muy oscuro, como un sitio muy siniestro, muy sombrío, también se presenta como un sitio muy sucio, muy descuidado, muy abandonado, donde la gente vive una vida y una existencia precaria. Son muchos elementos estéticos que confluyen aquí en esta película y que crean toda esta atmósfera y todo este universo, que es por lo que la película también permanece como uno de los grandes clásicos y como una de las películas visualmente más impactantes que se hayan hecho. Y creo que en ese sentido Ridley Scott, en conjunción con su equipo, lograron ahí dotarle a esta ciudad como de un dinamismo también y de una cuestión tan rica a nivel de detalles. Ridley Scott pues es un director que venía del mundo de la publicidad y que se le conocía por ser justamente una persona que cuidaba muchísimo los detalles y que podía repetir muchísimas tomas, y también es un tipo que yo creo que poco a poco iba como sumando más elementos y eso hacía que la producción fuese muy compleja y que se tardase mucho, que es una de las cosas por la que es famosa esta película, es porque su producción fue muy problemática, pero luego cuando vemos el resultado final nos damos cuenta que la película pues tiene toda esta cuestión del humo constante que aparece y sale por todas partes, las luces están todo el tiempo moviéndose, hay como una noción del dinamismo y del ritmo también interno de los planos y de el movimiento muy trabajada. La cuestión también de la fotografía, que es como muy de cine negro también, muy contrastada, con muchos claros oscuros. Los personajes entran y salen del mundo de las sombras y las luces. También está constantemente lloviendo, puesto que en esta ciudad justamente se presenta como si fuese también una cuestión que está sobreviviendo a una tragedia nuclear o a una cuestión del cambio climático. Esto también se introduce en la novela de Philip K. Dick. Y entonces todo esto le da como una atmósfera muy compleja y muy rica a la película, que te sumerge en ese universo. Yo creo que esa es una de las cosas más loables que logró aquí Ridley Scott y todo su equipo. Eso también, en conjunción o aunado a la música de Vangelis, le da como todo este mundo como surrealista, como fantástico, como un futuro muy alejado de lo que pasaba en 1982, y esto pues justamente puso a Ridley Scott como un director muy visionario, y que muchas de esas ideas, pues algunas de ellas con el correr de los años pues se fueron incorporando. Aquí quizás en esta película, de las cuestiones fundamentales del cyberpunk, todavía no hay una idea como demasiado desarrollada de la informática y sobre todo del internet, puesto que en estos momentos todavía no se había avanzado demasiado sobre estos temas, sobre todo en la internet. Recordemos que hay momentos de la película donde se trabaja un poco el tema de la informática, pero recordemos que la novela de Philip K. Dick se escribió a finales de los 60, entonces pues todavía no había esa idea que va incorporando el cyberpunk a medida de que se desarrolla durante los 80 y sobre todo en los 90, y que ya tiene como culmen una película como Matrix en 1999, pero que aquí aparece una idea que es muy potente y que es justamente uno de los temas que aparece en la película, que es qué es lo que diferencia al ser humano de los androides. Como Philip K. Dick lo presenta en la novela, ahí le da muchísima importancia al tema de los animales, puesto que en este futuro distópico los animales están todos extintos y solamente existen animales que son réplicas o que son androides también, y la cuestión de comprar un animal se presenta como algo prácticamente imposible porque son muy costosos, puesto que hay pues animales reales contados. Y entonces este personaje de Deckard, el personaje de Harrison Ford, el Blade Runner principal, él en la novela tiene como esta fantasía, este sueño de que quiere poseer un animal real, y esto pues le daría como un sentido de encargarse de alguien, justamente como que le daría como una felicidad, dice él, le daría pues como una cierta esperanza con respecto a su futuro. Se muestra como un personaje muy sombrío, es el típico detective estos de las películas de cine negro clásico, que en la novela, a diferencia de la película, tiene una pareja, tiene una mujer, y también tiene una oveja mecánica. Lo que quería comentar con esto es que lo que rápidamente se introduce en Blade Runner es la cuestión del test de Voight-Kampff, que es un test que está un poco sacado, o la idea esencial de ese test era una cuestión matemática que había inventado Alan Turing, justamente también como un fail-safe con respecto a la inteligencia artificial. Ya también en ese momento Alan Turing estaba viendo justamente cómo podía diferenciar esas cuestiones automatizadas de la informática y cómo podía establecer unos mecanismos de seguridad para diferenciar cuando estaba un hombre haciendo esas operaciones o cuando lo estaba haciendo una máquina. Y entonces pues este tema yo creo que es uno de los temas, si no el más importante del cyberpunk en términos filosóficos, y es una cuestión que vemos pues en clásicos como en Ghost in the Shell, por ejemplo.
Y en esta película, pues rápidamente la primera escena, bueno, aparte de la presentación de Los Ángeles, que es espectacular, todo ese plano general de la ciudad de Los Ángeles, es el primer test Voight-Kampff que le hace Holden al personaje que se ha fugado, uno de los Nexus 6, y en el que detecta justamente que es un androide, porque el test Voight-Kampff es un test de empatía, en el cual esa entrevista o esas preguntas que se le hacen registran cómo reaccionan las personas ante situaciones en las que los animales están siendo de alguna manera maltratados o están pasando por una situación difícil. Entonces mide un poco ese grado de emocionalidad, ese grado de empatía que tienen las personas, y eso es lo que, según los postulados de Philip K. Dick, y esto lo retoma Ridley Scott en la película y lo pone ahí en el centro, es lo que diferencia a los androides de los seres humanos. Deckard le aplica también el test de Voight-Kampff a Rachel y se da cuenta de que Rachel es también una Nexus 6, es un androide. La cuestión es que ella no lo sabe. No lo sabe porque Tyrell, el presidente de la corporación Tyrell, y el que diseña, es como el dios creador de todos estos androides, le ha implantado memorias falsas que pertenecen a su sobrina, que su sobrina en la novela se cuenta que ha muerto muy joven, y por esto pues Tyrell diseña este androide un poco a su semejanza y le da estas memorias falsas y le hace creer que ella pues fue una niña con tales recuerdos, y esto pues más adelante Deckard se lo deja claro, y esto pues le supone un shock existencial al androide, que también se pregunta justamente como que cuál es su naturaleza y qué es entonces el sentido de su vida. Blade Runner también es muy famosa porque es una película que tiene como diferentes versiones. La primera versión de 1982, la que se estrenó, lo que se conoce como la versión de la Theatrical Version for USA, es una versión que dura 1 hora 50 y en la que Ridley Scott prácticamente no intervino en ese montaje, puesto que le quitaron la película porque el primer screening que hubo fue una película muy larga y que había cosas que no se entendían del todo bien, y los productores pues se mosquearon, se enfadaron, se molestaron con Ridley Scott y remontaron la película, y también incluyeron una voz en off que grabó Harrison Ford ahí a regañadientes. No estaba muy convencido de la voz en off, y justamente cuando ves la película y escuchas la voz en off se escucha como una voz en off que es bastante sosa y que no tiene como demasiada intención, como que se ha hecho corriendo y deprisa y que no encaja del todo bien en la película. Yo creo que no le hace falta a la película se explica a sí misma bastante bien. Sí es cierto que la segunda versión, o el director Scott, ya ahí sí hay algunas cuestiones que entran también, le quitan ese final que es un poco un final feliz, porque la producción quería que tuviese un final feliz esta película, pero que no encajaba tampoco del todo. Pero introduce una escena que me parece a mí que es un tanto problemática, porque es la escena del sueño del unicornio, la escena del sueño de Rick Deckard, en la que abre una puerta para la posibilidad de que también él, o lo que la audiencia termina pensando al final, es que Deckard también tiene implantes de memoria, que es otra cuestión también central de la película, que es la posibilidad de que los androides pues sean incluso más humanos que los humanos, porque empiezan a tener memorias incorporadas, y esto les da la capacidad de evolucionar y progresar, y a partir de esas memorias pues tener ya una identidad entera y ya pues convertirse en 100% humanos. Y aquí entonces abre ese debate de si Rick Deckard es humano o es androide también, un debate que no aparece en ningún momento en la novela. En la novela pues se le presenta como un humano y justamente le está entendiendo lo que hace diferente a los androides, y eso me parece que es una pregunta central que se pierde un poco en esta segunda versión, y sobre todo también en la versión de The Final Cut, que es como más o menos esta misma versión pero con incluso un poco más de metraje, ya son de diferencia como 6 o 7 minutos de metraje, y que también eso deja esa puerta abierta para que pensemos que Deckard, por el tema de que sueña con un unicornio, el personaje de Gaff al final le deja un origami con un unicornio que él recoge, y parece que entonces Gaff sabe que él tiene también unos recuerdos o unos implantes y por eso sueña con el unicornio. Abre esa discusión sobre si Deckard es humano o es androide, pero a mí esta discusión en particular no me parece tan interesante. Creo que es más interesante que se contraste justamente el personaje de Deckard con los personajes de androides, o con el personaje de Rachel, con el que termina teniendo una relación amorosa. Eso tampoco aparece en la novela, sino que es más bien como una affair que tiene con el androide, más que todo también como por curiosidad de que pues él nunca ha tenido ninguna experiencia sexual con un androide. Pero en la película está todo mucho más romantizado, y incluso en la primera versión ellos huyen y escapan, y hay unas imágenes como de ellos sobrevolando unas montañas, que son unas imágenes que se tomaron de The Shining, de la película de Kubrick del Resplandor, unas imágenes que no se utilizaron. Bueno, finalmente, como ya casi todos sabéis, esta es una película que se ha revisado mucho, que se ha hablado mucho, hay documentales, hay escritos,
Hay miles de vídeos analizando esta película. Rick Deckard consigue retirar, o lo que llaman los Blade Runners, aniquilar, pero bueno, ellos le dicen retirar, a los Nexus 6, que el personaje más característico es Roy Batty, que es Rutger Hauer, que hace este monólogo al final sobre que ha visto cosas que los seres humanos no hemos sido, nunca vamos a ver. Y este es un monólogo que, bueno, permanece como uno de los momentos más interesantes y más bonitos también, aunque es como muy oscuro y muy fatalista. Pero que estéticamente y sobre todo la interpretación de Rutger Hauer es memorable, permanece en la memoria de los espectadores, ¿no? Ese final ya cuando dice que todos esos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia, tan tiempo de morir. Harrison Ford termina retirando a los Nexus 6, termina cumpliendo su misión. Es una película que en ese sentido la trama principal es bastante simple, o sea, es justamente pues como un policía o barra cazarrecompensas, un tipo así muy, muy cruel también, pero muy eficaz, con una alta estima por el jefe de policías, que es el que termina como contactándolo cuando se da pues esta fuga de los Nexus 6 y que saben que están aquí en la Tierra y que tienen que acabar con ellos cuanto antes. Y los Nexus 6 venían aquí a la Tierra solo buscando poder alargar su tiempo, puesto que justamente uno de los mecanismos de seguridad, el fail-safe de estos Nexus 6, es que tienen 4 años de duración como robots. Entonces Roy Batty quiere que pueda vivir, o quiere vivir más años y no quiere morir, está consciente de que ya le queda poco tiempo. Hay unos planos donde se le ve que la mano se le está cerrando y eso es como un simbolismo de que el tiempo se le está agotando. Y ellos solamente quieren vivir más. Pero obviamente esto no es posible porque ese es justamente el mecanismo de seguridad para evitar que sea todo un completo caos y que los androides pues se rebelen contra los seres humanos y nos exterminen, como pasaría en películas como Terminator. Y Harrison Ford pues termina con Rachel. Esto ya es como la parte romántica de la película. Si nos ponemos a ver un poco las cosas que han salido y que han entrado de la versión de la película con respecto a la novela, son cosas como quizás como más comerciales, justamente, como darle un final como más feliz, como introducir como unas preguntas que dejen a la audiencia ahí como un poco cuestionándose cosas. Pero la trama esencial de la película yo la considero que es un tanto más sencilla que lo que plantea la novela. No solo porque la novela pues puedes plantear cosas más complejas que en una película, sino que creo que también Ridley Scott dejó la trama como de alguna manera como más simplificada y como mencioné anteriormente puso más el énfasis quizás en la parte técnica y creo que ahí pues eso fue un acierto, porque obviamente la película permanece como uno de los grandes logros en términos cinematográficos en cuanto a técnica, obviamente, pero en la película pues también sobrevive mucho porque ya de entrada partía con unos temas muy potentes, que era pues esta visión distópica, esta cuestión de la diferencia de los humanos con los androides, qué es lo que nos hace ser humanos y cómo podemos entender esa humanidad, y justamente a la luz de la emocionalidad, de la empatía, de la relación con los animales, es que podemos también entender que los androides, por más que les implanten memorias y que les hagan prácticamente iguales a los seres humanos, nunca van a poder llegar a ser seres humanos. Bueno, ¿a ti qué te pareció Blade Runner? ¿Te parece que es la película fundacional del género de cyberpunk? Si te gusta este primer vídeo en relación con este ciclo que voy a estar dando aquí en mi canal de YouTube sobre el género de cyberpunk y posteriores películas que voy a analizar que se consideran también clásicos de este subgénero, por favor déjamelo en tus comentarios. Si quieres que analice alguna película también de este género que te parezca a ti también muy importante, me lo puedes también escribir aquí. Y si te gustó el vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.